estoy, déjeme colocar entendido. Ya, por Yuri Noturni, está bien pronunciado, ¿no? Sì, 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 sì. Fantástico. Matías Sánchez, Martina Obreque y Valentina Osorio. Bienvenidos los tres, bienvenido también a la audiencia que veo que se está empezando a multiplicar, lo cual está súper, súper, súper bien. Entonces, siguiendo con el orden, Yuri, Ok, vamos ok. con tu ponencia titulada La tentación de Zaratustra, sobre la diferencia entre hombres superiores y superhombres en... no lo voy a decir en alemán porque mi alemán es realmente pésimo, ¿no? Así habló Zaratustra, ¿no? Ok, Vamos, Yuri, son 20 minutos de modo tal de que, como son una mesa compuesta por cuatro ok, personas, tratemos de acomodarnos los tiempos de modo tal de que en el fondo cierto, tengamos un momento de conversación. ¿Les parece? Ya cierto. está. Listo, ahí vamos, Yuri, bienvenido. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Giulio Notturni, el título de mi ponencia es La tentación de Zaratustra, sobre la diferencia entre hombres superiores y superhombre en Así habló Zaratustra. Voy a leer la ponencia, el texto que preparé. 1. El objetivo de esta ponencia estriba en proporcionar una breve descripción de los principales puntos en común y divergencias que existen entre las pluralidades de máscaras que Nietzsche presentó en Así habló Zaratustra bajo el nombre de hombres superiores y aquella profecía sobre un nuevo tipo de hombre que es conocido a través de la perturbadora imagen del superhombre. Como se intentará evidenciar durante la presentación, la peculiaridad de estos extraños individuos radica en el carácter transitorio y demasiado humano de sus existencias. Personajes y figuras sumamente singulares que, como veremos, dan forma a la cuarta parte de una obra inicialmente pensada solo en tres, donde Zaratustra encuentra y se enfrenta a individuos que representan tipologías humanas tan fascinantes como sedicientes y tentadoras. Los hombres superiores son en efecto Lebensformen profundamente tentadoras, que solo han cumplido la primera metamorfosis del hombre, es decir, son individuos que han dejado de ser camellos para convertirse en leones, escogiendo la vía de la soledad y alejándose de la metrópoli, pero tristemente quedaron atrapados en un sentimiento de asco por el mundo. Nietzsche, de hecho, representa estas figuras melancólicas como los hombres del gran anhelo, de la gran náusea y del gran disgusto, arquetipos humanos que se alejaron de la poquedad de la masa para redimirse y ser realmente libres, quedando inmóviles antes una situación de pasividad e impotencia causada por la impresión de no encontrarle sentido a la nueva realidad y la imposibilidad de hallar una forma de autorrepresentarse y autopercibirse frente a la tragicidad de la existencia. Precisamente por esta razón, como veremos, los hombres superiores son simultáneamente actores y víctimas de sus tragedias personales, individuos que han desarrollado su interioridad más allá de lo común, pero que no han logrado afirmar totalmente sus singularidades, exclamando con fuerza aquel yo soy típico del superhombre. Además, el miedo de autoafirmarse frente a la nada y la angustia tras la necesidad de ser dueños de su propio mundo provoca que no consigan representar sus existencias más allá de una larga representación escénica constituida por un desfile de oportunidades perdidas o, mejor dicho, fracasadas. Tal como se intentará evidenciar a través de la descripción de las características de estos individuos, cada una de esas tipologías humanas, de estas máscaras del nihilismo pasivo, no representan tanto para el superhombre, que es uno de los objetos de la enseñanza de Zaratustra, como para el mismo Zaratustra, que es un mero portavoz, algo más que una simple serie de heterogéneas tentaciones. Estos hombres encarnan una pluralidad de conciencias infelices con que el abogado de la vida, del sufrimiento, del círculo, tiene que desencontrarse de forma paradójica, como si no estuviera confrontándose con el otro y las tentaciones constituidas por su alteridad, sino con las tentaciones que se anidan en su propio ser, representando para el público de esta densa y compleja fábula toda la concreción de aquel peligro, siempre presente, de quedar atrapado en una forma de nihilismo que incluso puede convertir en una víctima al abogado del superhombre. Antes de enfocarnos en el análisis de estas extrañas tentaciones, hay que señalar que cuando Nietzsche publicó Así habló Zaratustra en el año 1886, la obra estaba inicialmente dividida en tres partes. La primera dedicada a la muerte de Dios, la segunda a la voluntad de potencia y la tercera el eterno retorno de lo mismo. Mientras que la cuarta parte de la obra
en donde aparecen los hombres superiores, fue escrita posteriormente y con la intención de considerarla el incipit de un poema independiente, que no llegó a ser publicado. Además, tal como destacaron de diferente forma Finkerville, a primera vista esta cuarta parte no parecería encajar con las precedentes por diferentes razones. De hecho, si por un lado toda esta gama de oportunidades desperdiciadas y de hombres melancólicos puede ser considerada una involución dramática de la narración, por el otro lado, esta cuarta parte de la obra ya no está caracterizada por un estilo positivista ilustrado, sino por rasgos profundamente simbolistas. Consideraciones que destacan una heterogeneidad compositiva que podría confirmarse con el entusiasmo del filósofo de Wöcken por el itinerario compositivo de Así habló Zaratustra, pero que, solo un año después, lo llevó a transformar la obra en una tetralogía, pese a lo que había firmado en Ecce Homo. Una decisión que podemos desprender de un correo que el mismo Nietzsche envió a Fuchs en el 1886, a través del cual se evidencia la intención de la publicación de esta cuarta parte solo para un público cercano, ofreciendo así aquella última tentación que, más que representar una involución barroca de su estilo o una caída trágica en la alegoría, tematiza aquella última fatiga que el portavoz del superhombre debe cumplir para considerarse verdaderamente transformado, es decir, libre de cualquier tipo de compasión por el hombre. La compasión, en efecto, es la verdadera peculiaridad de esta cuarta parte, pero no se trata de una forma de compasión dirigida hacia aquel hombre común a quien Zaratustra en la primera parte había ofrecido su enseñanza como una simple prueba de su amor, sino hacia una serie de individuos que ya han sufrido una transformación. De hecho, a diferencia del prólogo, en que Zaratustra salía de su recogimiento por la necesidad de compartir aquella enseñanza constituida por la muerte de Dios y la futura llegada del superhombre, en esta parte del texto, la causa del término de su aislamiento es provocado por un elemento trágico, es decir, un grito de ayuda. Una petición que llega a Zaratustra a través de la mediación de un hombre disfrazado de adivino, que, irrumpiendo en la narración, lo asusta y pone fin a la tranquilidad de su retiro en las montañas. Este hombre que se presenta frente a su caverna es el mismo a quien en otro tiempo había dado de comer y de beber en su mesa, y que, como es sabido, andaba por el mundo enseñando que todo es idéntico y nada vale. Respecto al encuentro precedente, este hombre de la gran fatiga y de la gran náusea ya no parecía ser la misma persona. Su rostro, al igual que el de Zaratustra, había envejecido con el pasar de los años, pero su alma se había transformado tanto que casi no parecía ser el mismo hombre que había conocido tiempo atrás. Un cambio que se revela claramente en su cara, que, de hecho, como Zaratustra revela en su diálogo, está tan deformada que de sus ojos solo se pueden percibir una larga serie de malos presagios y de nuevas desdichas. Un miedo y una sensación de angustia cada vez más evidentes que se concretan con la predicción del adivino sobre el peligro que enfrentará durante su último camino, es decir, la compasión por el hombre. Una tentación que se materializa en la escena mediante un grito que llega desde lejos y que no se percibe con facilidad en un comienzo, pero que, a medida que pasa el tiempo, se agudiza cada vez más, volviéndose ensordecedor. Aquel grito, como le comenta este primer personaje, proviene directamente de aquellos hombres valientes que se alejaron del mundo, pero que aún no han logrado transformarse en leones y por esta razón siguen necesitando a alguien a quien arrimarse para poder sobrevivir. En otras palabras, un nuevo profeta. De hecho, poco después de haber acabado su confrontación con este primer arquetipo humano, este viejo oso, en que la crítica frecuentemente ha rastreado un rechazo de la filosofía y del pensamiento de Schopenhauer, Zaratustra encuentra en su camino a dos personajes aún más singulares. Frente a él venían caminando dos reyes con un asno, dos hombres caracterizados por una expresión melancólica que le revelan cómo se alejaron de la ciudad ante la imposibilidad de seguir viviendo en un mundo donde las virtudes aristocráticas ya no cuentan más. Estos dos monarcas representan dos hombres que, después de haber perdido sus reinos, reales o imaginarios, viven arrancando de la sociedad en un estado de tristeza y de profunda melancolía, atrapados por el trauma de la pérdida de sus dominios y de sus existencias. Reyes que no soportan una sociedad que ha cambiado tanto que ya no queda lugar para una forma de aristocracia o de nobleza. De hecho, ambos eligieron la soledad de las montañas porque no podían aguantar más la falsedad de la buena sociedad y sus hipócritas buenas costumbres, es decir, los valores de un mundo nuevo que se ha transformado irremediablemente y que,
frente a sus ojos, empleando las mismas palabras del adivino, carece de cualquier sentido. Este mundo, en efecto, es percibido por estos dos personajes como una falsa realidad a la que solo saben responder a través de la tradición, proporcionando como respuesta al nihilismo la posibilidad de restablecer alguna forma de añoranza por una sociedad guerrera, cuyas virtudes se contrapongan tanto a las pretensiones de las masas como a las ambiciones de los nuevos acomodados, la burguesía. De este modo, los dos reyes representan la personificación de aquellos hombres que quieren apartarse de la plebe y su mezcolanza vulgar, y por estar cansados y asqueados de las costumbres de la chusma y de la riqueza estéril de los nuevos ricos. Individuos que no logran proporcionar en contra de esta nueva situación nada más que una remembranza, un recuerdo melancólico que los deja prisioneros de un mundo que ya no existe. Detrás de la figura de los dos reyes se puede rastrear una fuerte crítica a la sociedad actual y sus dinámicas burguesas, pero que no está en grado de superar las viejas categorías hermenéuticas proporcionando nuevas soluciones, y solo vuelve a proponer respuestas ineficaces para una realidad en constante cambio. Una incapacidad de enfrentarse a la realidad que caracteriza también la siguiente personificación humana, con que Zaratustra se encuentra casi sin darse cuenta de la continuación de la narración, y que tiene como rasgo identificativo el hecho de estar completamente lleno de sanguijuelas. Este hombre superior es el cocienciudo del espíritu, una alegoría que Nietzsche utiliza para referirse al hombre de ciencia que ha dejado el mundo para dedicarse totalmente al estudio y a la investigación. Un admirador de las realidades objetivas, o mejor dicho, un devoto de los hechos y de la tradición, un devoto de los hechos y de la tradición científica, que después de haberse alejado de los demás, pasa toda su existencia empeñado en el estudio de un animal que notoriamente se nutre de sangre y que representa tanto su punto de fuerza como su máxima debilidad. Pese que logró escaparse de la vulgaridad de la masa y la poquedad del hombre común, llegando a desinteresarse por completo de la realidad que lo rodea, no consigue ser el exponente de una ciencia jovial, sino de una ciencia melancólica, interesada solo en aquellos hechos personificados por las sanguijuelas que le succionan el cuerpo y el alma. Sin embargo, una vez que Zaratustra se despide de este extraño individuo, tiene lugar el reencuentro con el penitente del espíritu, un anciano que, al igual que el adivino, había envejecido mucho y ahora se presenta a Zaratustra como un mago, un amante de la mentira que para continuar su vida enferma está obligado a proporcionar falsedades de las que él mismo se ha cansado. Este mago, que según algunos intérpretes deja vislumbrar la figura de Wagner, es un individuo que, como Zaratustra, evidencia en su diálogo que está atrapado en una serie de engaños que, aunque lograron persuadir a los demás, no lograron convencerlo. Algo que Zaratustra evalúa positivamente, considerando la transitoriedad de la situación existencial de este personaje. Una transformación imperfecta que caracteriza también la figura de otro mago con quien Zaratustra se encuentra en esta parte de la obra. Un brujo con un rostro pálido y descarnado que, como un traumaturgo, practica el arte de la imposición de las manos, pero que en realidad fue papa y padre de la Iglesia. Un individuo que durante toda su vida sirvió devotamente como el más piadoso de los hombres, pero que ahora, no sabiendo en qué ocuparse después de la muerte de Dios, tuvo que dedicarse a las artes oscuras para llenar aquella falta de sentido. Así pasa su tiempo maldiciendo el hecho de que su dueño haya muerto a causa de su amor por el hombre, aquel mismo hombre que llegó a matarlo, como en el caso del siguiente hombre superior, el hombre más feo. Un personaje con quien Zaratustra interactúa justo después del viejo papa y que explica cómo tuvo que acabar con Dios para liberarse de su mirada omnipresente. Una acción que cumplió por venganza a causa de la vergüenza de ser constantemente mirado, también en la intimidad de su soledad, pero que, pese a este acto de venganza, no ha logrado acabar con su sufrimiento, llevándola a una situación similar a la de todos los otros hombres superiores. Algo que pasa también en el caso del mendigo voluntario, un personaje que en otro tiempo arrojó el eco de sí una gran riqueza para refugiarse entre los pobres y los marginados, pero que, quizá por la desconfianza que provocó esta acción, nunca fue aceptado entre ellos y por esta razón tuvo que adaptarse a vivir con las vacas. Este hombre deja vislumbrar una crítica a la filosofía de Marx y representa al individuo que se aisló de la sociedad, asqueado tanto por aquellos hombres que, forzados a la riqueza, recogen su ganancia de todas las barreduras con ojos fríos,
como por esa plebe, dorada y falsificada, que ahora tendría que tomar su lugar en la conducción del mundo. Por esta razón, este hombre encantador que aprendió a sus expensas cómo regalar un arte, en este caso su riqueza, es la última y más refinada maestría, acabó marchándose con las vacas para pasar su existencia rumiando junto a ellas. Un hombre que, sin embargo, aunque quiera representar un tipo de vida orientada a la tranquilidad de una existencia bucólica, representa a través del acto del rumiar la imposibilidad de acostumbrarse a un presente que lo ha excluido. Su existencia, en efecto, como la de todos los otros hombres superiores, sigue orientada por un resentimiento que se puede rastrear también en el último personaje con quien Zaratustra se encuentra en esta parte de la obra, la sombra. Este último personaje es descrito como un hombre siempre en camino pero sin una meta, un personaje errante y vagabundo que, tal como un marinero perdido, no sabe hacia dónde dirigirse después de la tormenta. Un hombre superior que, como los demás, ha perdido el sentido de la orientación y que, según Zaratustra, se ha transformado en un fantasma, que está convencido de ser su sombra y de haberlo acompañado durante todo su peregrinaje. De hecho, este individuo, afirmando ser la sombra de Zaratustra, evidencia, al igual que todos los otros hombres superiores, que no es bastante elevado para vivir simplemente de su soledad. Y exactamente por esta razón, por la falta de fuerza y la melancolía de haber perdido para siempre un hogar en el mundo, llega a afirmar que ya nada es verdadero y todo es permitido, incluso ser la sombra de alguien más. Como se ha intentado de evidenciar, describiendo el encuentro de Zaratustra con estos individuos, todos tienen en común un carácter deforme e imperfecto. Individuos que, tal como Nietzsche destaca en el capítulo del saludo, no son bastante elevados ni bastante fuertes. Son hombres vengativos y melancólicos que no pueden soportar el peso del enfrentamiento cotidiano con una realidad que no les gusta. Todo este desfile de individuos, en efecto, representa una serie de tipologías humanas que, por cuanto logran reaccionar frente a la tragedia de la pérdida de sentido del mundo, alejándose de este, no logran transformarse en nada más que una serie de ejemplos concretos de los riesgos de ser parte de una forma de nihilismo meramente pasiva. Personificaciones humanas que, tal como recordaba Jaspers, tienen las características de ser imágenes negativas, es decir, hombres que a causa de la falta de fuerza o coraje no alcanzan a superarse a sí mismos. Estos hombres del gran anhelo, de la gran náusea, del gran hastio, solo son una serie de conciencias infelices comparado con Zaratustra y su enseñanza del superhombre. Figuras humanas fracasadas que reflejan sobre sí la crisis de los valores tradicionales sin encontrar una alternativa a la tragedia de la falta de sentido de sus propias existencias. De este modo, siguen viviendo una vida que es un calvario, compuesto por sufrimiento y autoaflicciones como si fueran los últimos residuos de aquel Dios que ya ha desaparecido de la escena. Hombres imperfectos que, como hemos visto, carecen de la fuerza necesaria para superarse y que por esta razón siguen proyectando fuera de sí la necesidad de un sentido escatológico de la existencia que, sin embargo, está irremediablemente perdido. De hecho, la tentación que representan para Zaratustra es la compasión, un sentimiento que, en la óptica de la superación del hombre, sería un símbolo de debilidad y la más fatal de todas las acciones, ya que traería consigo conceptos y categorías superadas, como la culpa y el pecado, reintroduciendo así a Dios en la escena. Lo que Zaratustra tiene que evitar es esta posibilidad de morir en la cruz por amor a sus hijos, criaturas que no pueden ser sus compañeros porque no alcanzan a ser alegres frente a la tragedia y, sobre todo, a transformarse en creadores de sentido. Por este motivo, solo una vez que Zaratustra ha podido superar su última fatiga, alejando a todos sus inquietantes interlocutores, puede llegar a aquel signo constituido por la llegada del león y el vuelo de las palomas, que da testimonio a su última y suprema madurez, es decir, la hora de Zaratustra y quizá del superhombre. Muchas gracias. Yo acabé. Fantástico, Yuri. No sé si me están escuchando o no. ¿Sí? Sí, se escucha. Se escucha al menos. Yo los veo totalmente estancados, pero por un problema de internet mío. Así que, bueno, no pasa nada. Y ya, sigamos entonces con la próxima intervención que está a cargo de Matías Sánchez. Bienvenido, Matías, bajo el título de Preludio al disenso, Historia y sensibilidad en Nietzsche. Así que Vale. ahí vamos, Matías.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que traje es una especie de boceto que estoy preparando como a modo de apéndice de mi tesis de magíster en filosofía en la UMCE, que es una tesis que está donde trabajo el problema o el concepto del sentido histórico en la filosofía de Nietzsche, desde sus textos tempranos hasta el último. Pero quise, digamos, preparar un apéndice que es sobre la cuestión de la sensibilidad, entonces más o menos eso es lo que traje para leer hoy. Entonces está dividido en dos partes. La primera parte se llama Consenso, Platón y Cicerón, y la segunda parte se llama Disenso, Nietzsche. ¿Ya? Es una especie de contraposición entre dos maneras de leer el problema entre sus autores. Paso a leer entonces de inmediato. Cuando en el libro cuarto de la República, o de la Politeia, Platón se pregunta qué tipo de conocimiento sería ese por medio del cual, cito, no se delibera sobre alguna cuestión particular del Estado o de la polis, sino sobre este o esta en su totalidad, responde que, cito nuevamente, aquel es el conocimiento apropiado para la vigilancia, esa es la traducción que se da en Gredos, o de la editorial Alianza dice, es la ciencia de la preservación, entonces conocimiento apropiado para la vigilancia o ciencia de la preservación, y está presente en aquellos gobernantes a los que hemos denominado guardianes perfectos. Cierra la cita. Esa vigilancia o preservación es el griego, digamos, dependiendo de las dos traducciones, ¿no? Es la palabra griega fulaké, puede significar varias cosas, entre ellas guardar, custodiar, preservar, que de hecho es de ese mismo verbo, se da el sustantivo que nombra en griego al custodio, que es quien vigila a los que están presos. A través del fulaké, el artesano del Estado, o el artesano del cuidado de la ciudad, como también se le llama en la República, conserva la ciudad, guarda la polis, protege a la comunidad del mayor mal, tal como es señalado en el libro quinto, que pudiese llegar a ocurrirle a la ciudad. Cito nuevamente a Platón. Puede haber para un Estado un mal mayor que aquel que lo despedaza y lo convierte en múltiple en lugar de uno, cierre de cita. Se tratará, por tanto, para el filósofo guardián, al menos en la versión de la República, en el político, de conservar la unidad de la ciudad, único modo de esta, al que podríamos llamar justo, justicia que a la vez es realizada a través de la virtud de la moderación, aquella que produce la bien ponderada concordia. Cito nuevamente. La moderación se asemeja a una especie de armonía, se extiende sobre la totalidad produciendo un canto unísono, y esa figura me interesa muchísimo porque la voy a también tomar a partir de una cita de Cicerón, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios, de manera que podríamos decir que la moderación es una concordia y una armonía natural entre lo peor y lo mejor en cuanto a cuál de los dos ha de gobernar. Cierre de cita. Una metáfora musical similar a la utilizada por Platón estará presente también en otra república, esta vez la de Cicerón, abro cita. Y al igual que en el propio canto y en los coros, debe mantenerse entre notas distintas, diferentes, un determinado concierto, cuya alteración o disonancia, esos dos conceptos encuentro que son muy relevantes, alteración o disonancia, no pueden soportar los oídos delicados. Se ejecuta un concierto armonioso a partir de la afinación de las más diversas voces, también esa idea de la afinación de la diversidad me interesa muchísimo. Del mismo modo, una ciudad forma un conjunto armónico gracias a una ajustada proporción entre las clases, como si de notas musicales se tratase por el consenso de sus más diferentes miembros, y lo que los músicos llaman armonía en el canto es en la ciudad concordia, el mejor y más estrecho lazo para su mantención. Cierre de cita. Eso era de la República de Cicerón. Para Cicerón, entonces, como para Platón, se tratará en ambos casos de evitar la discordia. Tal discordia de ciudadanos, dice Cicerón, se llama sedición, es decir, el hecho de ir por caminos distintos, pues esta no hace sino quebrar el acuerdo, pero yo estoy siguiendo la traducción de Editorial Alianza, pero en el texto latino esa palabra acuerdo en realidad en Cicerón es consensu, literalmente. Entonces, pues esta no hace sino quebrar el acuerdo o el consenso
que es necesario para que la multitud se asocie y así germine el pueblo. Cierre comillas. Se trata, por tanto, en ambas repúblicas, tanto en la de Platón como en la de Cicerón, de impedir el disenso. Disenso es la divergencia en el sentir, literalmente sentir de maneras distintas, no necesariamente contrarias, pero sí distintas y por eso muchas veces discordantes o disonantes. Contra esto, la ciudad justa será siempre aquella que logre, mediante la moderación, cantar al unísono, nuevamente repitiendo la imagen de Platón, y que por tanto, sintiendo de manera unitaria, evite la disensión y así también la enfermedad, la gangrena, la fiebre y todas las figuras que entrega Platón ahí al menos en la República. En la República de Platón el disenso es una de aquellas posibilidades, por tanto, que el guardián de la ciudad, mediante ese arte del fulaqué, debe volver imposible. Y esta tarea, en la obra platónica, se manifiesta de muchísimas maneras y en muchísimos lugares. Recordemos simplemente, por ejemplo, la clásica imagen del libro 2 de la República, en la que el filósofo guardián es pensado como un perro de raza debido a que sabe o debe saber comportarse de manera mansa y amigable con aquello que le es similar, propio, próximo, cercano, y por el contrario de manera agresiva y violenta con cualquier elemento extraño, desconocido, extranjero. Esto debido a la propensión que tiene todo elemento otro, es decir, todo elemento ajeno a lo mismo, de alterar el espacio de la ciudad. Alterar o introducir un elemento alter, es decir, otro, en el interior de la ciudad ordenada. Recuérdese, de hecho, que en el libro 3 de la misma República se afirma que, cito, si arribara a nuestro estado un hombre cuya destreza lo capacitara para asumir variadas formas, es decir, no simplemente se reduce a una sola función, sino que en ese mismo cuerpo hay más de una, le diríamos que en nuestro estado no hay hombre alguno como él, ni está permitido que llegue a verlo, y lo mandaríamos a otro estado, cierre de cita. Y recuérdese también que en las leyes de Platón, por ejemplo, se recomienda establecer asentamientos comunitarios lejos de las costas del mar, por ser este lugar de puerto, es decir, zonas de tráfico en las que el contacto con otros es sumamente mayor. Nuevamente Cicerón repetirá el consejo platónico en su República, elogiando a Rómulo, se declara que, cito, como hombre de excelente previsión, comprendió y vio que los emplazamientos costeros no son los más acertados para esas ciudades que se fundan con la esperanza de que perduren, porque las ciudades costeras se exponen no solo a muchos peligros, sino también imprevistos, ya que la tierra firme denuncia por anticipado las invasiones de los enemigos, no solo las esperadas, sino también las repentinas. No hay enemigo que pueda ir por tierra sin que podamos saber no solo lo que se está acercando, sino también quién es y de dónde viene. En cambio, el enemigo marítimo naval puede desembarcar antes de que nadie sea capaz de sospechar que va a venir. Además, en las ciudades marítimas se produce una cierta relajación y cambio de costumbres, se mezclan, en efecto, formas de vivir y lenguas nuevas, y se importan no solo mercancías, sino también costumbres extranjeras, de manera que nada puede permanecer puro. Cierro la cita y cierro la primera parte. Entonces, punto 2, este es mucho más cortito, Disenso y Nietzsche, ¿no? En Aurora, un libro que salió publicado en el año 1881, Nietzsche postulará la diferencia, digamos esto contrastándolo con lo de Platón y Cicerón, ¿no? Nietzsche postulará la diferencia en el modo de sentir, que yo lo leería así y lo propondría leer como disenso, como una tarea a realizar. Cito aquí a Nietzsche. Tenemos que reaprender, dice él, en el parágrafo 103 de Aurora, tenemos que reaprender, umlernen es la palabra que ocupa ahí en alemán, para luego lograr aún algo más, llegar a sentir de otra manera. Y la palabra que ahí utiliza es umfühlen. ¿Mm? Es decir, reaprender para sentir de otro modo, podríamos traducir eso. A este binomio, entonces, del reaprender y del sentir de otra manera, umlernen, umfühlen, se le sumará posteriormente un tercer término, la transvaloración, umwertung o umwerten. De hecho, es este último concepto el que, luego de haber abandonado la fórmula voluntad de poder, serviría a Nietzsche de título para su gran obra magna, aquella que se dedicó a preparar para luego más o menos abandonar
en su último año lúcido de vida, la transvaloración de todos los valores. De algún modo, estos tres conceptos, Lernen, Fühlen, Wertung, son tres, digamos, expresiones que llevan el prefijo que utiliza muchísimo, ¿no? Hay otras palabras que más o menos sintonizan con esa idea que tiene que ver con el ¿no? Reaprender, resensibilizar, revalorar, qué sé yo, reformar, dice en la segunda interpretativa a propósito del Wilden. Entonces estos tres conceptos de algún modo ilustran de buena manera lo que constituye eso que podríamos denominar el proyecto filosófico nietzscheano, o lo que a sus 17 años de vida ya había nombrado como la tarea de toda una vida. Lo tomo eso de un texto temprano que se llama Fatum e Historia. Ahora bien, para hacer posible dicho proyecto es necesario un paso previo, en un arco temporal que va de 1878 o 1876, dependiendo de cuándo comienza a escribir o cuándo se publican los libros, ¿no? A 1888, Nietzsche insistirá repetidas veces en la necesidad de elaborar un tipo de filosofar que él caracteriza como histórico. Filosofar histórico, que en opinión de él no ha existido hasta ahora. Yo de todos modos considero que es un poco excesivo la manera en que Nietzsche determina eso, que no ha existido hasta ahora, dirá, debido a que los filósofos, como tortugas, además de bloquear sus 5 sentidos, han adolecido siempre de sentido histórico, ¿no? El sentido histórico sería, tal como indica en Más allá del bien y del mal, un texto publicado en el año 86, una suerte de sexto sentido que la filosofía ha bloqueado, o podríamos decir, ha anestesiado. Esto constituye el defecto hereditario o el pecado original de los filósofos, eso está en Humano demasiado humano, del año 78, su falta de sentido histórico. Ese se constituiría entonces para él, en ese texto de ese año, el defecto hereditario o el pecado original de la filosofía, la falta de sentido histórico. Lo mismo dirá en Crepúsculo de los ídolos, aproximadamente 10 años después. Me pregunta usted qué cosas, cito, ¿no? Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasias en los filósofos, y responde, por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Cierre la cita. Y bien, el sentido histórico sería la base, y en ese sentido podríamos decir constituye el preludio a la transvaloración, por eso mismo el preludio a ese disenso, a la posibilidad de sentir de otro modo, toda vez que es a partir de aquel, del sentido histórico, que es posible captar que el mundo no es otra cosa que, cito la genealogía de la moral, la completa esfera del devenir y la caducidad. Die gesamte Sphäre des Werdens und Vergänglichkeit, es decir, podría traducir eso mismo como la completa esfera del llegar a ser y el dejar de ser, que es una traducción que me gusta más, que es la que hace Pepe Jara, o José Jara, perdón. Entonces, leo, perdón, el último pasaje, ¿no? Toda vez que es a partir de aquel, el sentido histórico, que es posible captar que el mundo no es otra cosa que la completa esfera del devenir y la caducidad, y con esto abrir la posibilidad a la transvaloración y a la resensibilización. Me quedan 3 pasajes muy pequeñitos y cierro. Si el mundo aparece fijado por valores que trascienden su dimensión histórico-temporal, no es porque en ningún caso el ejercicio si el mundo aparece, fijado por valores que trascienden su dimensión histórico-temporal, no es posible, tenía un error en la lectura, no sería posible en ningún caso el ejercicio transvalorativo, ya que depurados de tiempo, los valores estarían también siempre depurados de cualquier posibilidad de tránsito. Es a través de la recuperación estética del tiempo y la historia que aquel río del devenir puede recuperar su flujo, y así se comprenderá que las formas del mundo son fluidas, pero el sentido lo es todavía más. Es una expresión que tomo de genealogía de la moral. Es porque se capta que el mundo deviene, que llega a ser, ahí la palabra es verdent, que es posible afirmar la posibilidad de establecer o de escribir nuevos valores y de sentir de modos otros. El sentido histórico, en ese sentido, el que deshace la cosificación, que es un concepto que utiliza Nietzsche, Verdingligen, del mundo. Si es porque el sentido histórico está en falta, que los filósofos dejan caer sobre el río del devenir, Fluss des Werdens, lo tomo de Zaratustra, representaciones o valores que fijan y, en suma, toda su ideomanía o locura casi religiosa por las formas, esto está en la ciencia jovial, será entonces la resensibilización
del historisches Sinn, del sentido histórico, la que hace posible realmente la transvaloración o revalorización, que sería la Umwertung. Eso sería. Gracias. Corto el micrófono. Fantástico, Matías. Muchas gracias, Matías, y vamos entonces, por mor del tiempo nomás, ¿no? Con Martín Obreque, bienvenido, ¿cierto? Y tu Sí. ponencia se titula Antipopulista pero impopular. Una astilla en la politización benjaminiana del arte. Está bueno el título. Ya, vamos. Y ojalá no decepcione la ponencia, tu título ahí tan... Ya, voy al tiro, bueno, gusto saludarle, en honor al tiempo, y porque creo que quizás me vaya a quedar un poco corto, voy. Le leeré una versión preliminar y acortada de un artículo que explora un asunto programático crítico del ensayo más famoso de Walter Benjamin. Como él temía con sus tesis sobre el concepto de historia, más de alguno de sus escritos ha sufrido malentendidos, o en el mejor de los casos, nos interpelan con enigmas difíciles de resolver. La advertencia y el llamado al final del ensayo de la obra de arte llevó a tales derivas. Ante la estetización de la política, el comunismo, o fuerzas constructivas de la humanidad como aparece en la versión francesa, responde con la politización del arte. Está bien, muchos estamos de acuerdo, pero ¿qué significa? ¿Cómo politizamos el arte de modo que sea revolucionario para nosotros las masas? La presente ponencia intenta, apoyándonos de otros textos del autor, responder a ello proponiendo, o más bien actualizando, a la estética benjaminiana como una de tipo antipopulista. Ahora bien, la caracterización que típicamente se hace del potencial liberador del arte en Benjamin, de la mano del cine, a mi parecer, tiene un impasse en nuestra época. Retraer y elogiar las películas que el autor ya nos mencionó hace poco menos de un siglo, Chaplin, Bertov, etc., o incluso identificar los mismos elementos en filmes más recientes, es insuficiente. Podría ser antipopulista, pero impopular. ¿Qué poseen de revolucionarias las películas de Chaplin o Pasolini, si no son fenómenos de masa para nuestro contexto actual? Sin más preámbulo, vamos recorriendo e intentando despejar algunas inquietudes. El inicio aquí de la ponencia tenía un apartado que recapitulaba o que presentaba un poco el argumento principal del ensayo de la obra de arte, pero en honor al tiempo nos vamos a saltar eso. Sí me importa mencionar que concibo el decaimiento del aura del ensayo de la obra de arte en paralelo con la caída de la experiencia que propone Benjamin en Experiencia y Pobreza o el narrador. Y el siguiente fragmento. Lo que le preocupa a Benjamin no es tanto el desvanecimiento del aura en su sentido típico, no es solo un nostálgico de aquello, como algunas lecturas sugieren, sino le preocupa su retorno constante en su forma fantasmagórica. El poder del arte de crear ilusión es transferido del rito a la industria, creando lo que llamamos cultura de masas y sirviendo a los intereses capitalistas. En definitiva, el cambio cualitativo de la función del arte corresponde a una transformación social, en que, por ejemplo, los pasajes parisinos son una representación extrema de lo que Marx llamó el fetichismo de la mercancía, que una relación social, esta es la definición, particular toma una forma fantasmagórica como relaciones de cosas entre cosas, o como Marx sugiere una metáfora, como si las mesas se lanzaran a bailar. De esta manera, el lugar de la realidad y el arte se intercambiaron, de modo que la realidad se convirtió en un artificio, una fantasmagoría de mercancía. Eso a modo de contexto general, y ahora vamos con el asunto principal. En su obra La dimensión estética, Marcuse cita a Benjamin para mencionar un punto que comparte con él, a saber, la oposición a la estética marxista vulgar, que privilegia las obras que posean un contenido revolucionario, como la propaganda soviética de agitación de masa o el teatro político de Piscator, es decir, aquellas obras que funcionan como panfleto político. Aquí cito a Marcuse. La calidad estética y la tendencia política están inherentemente interrelacionadas, pero su unidad no es inmediata. Walter Benjamin formuló la relación interna entre tendencia y calidad en la tesis. Cita Marcuse a Benjamin. La tendencia de un trabajo literario puede ser políticamente correcta solo si también es correcta por sus estándares literarios. La correspondencia, ¿cierto?, entre forma y contenido, de alguna manera. Esta formulación, sigue Marcuse, rechaza lo suficientemente claro la estética vulgar marxista, pero no resuelve la dificultad implicada en el concepto de exactitud literaria de Benjamin, o correctitud. Correctness es la palabra de Marcuse en inglés. En otras palabras, su identificación de la calidad literaria y política en el dominio del arte
Esta identificación armoniza la tensión entre la forma literaria y el contenido político. La forma literaria perfecta trasciende la tendencia política, dice Marcuse. La unidad de tendencia y calidad es antagónica. Sigo yo, aquí se propone que el impas benjaminiano diagnosticado por Marcuse acerca de la exactitud literaria puede ser superado refiriéndose a la caracterización que Benjamin hace de la técnica del teatro épico de Brecht, el autor como productor, ¿cierto? El cual puede ser considerado como un modelo de la narración crítico-fragmentaria, que sería capaz de recrear los aspectos fundamentales de la narración arcaica bajo las condiciones actuales de la existencia, es decir, en el estado postraumático de pérdida y fragmentación de la experiencia. En acuerdo con Anabela Di Pego, filósofa argentina, el modelo del efecto de extrañamiento en Brecht permite resolver la incógnita de qué significa politizar el arte. Es decir, Benjamin encuentra allí un modelo de narración fragmentaria que permite cumplir con la función cognitiva del arte para interrumpir el contexto de la narración continua y dejar en evidencia el artilugio, romper con la fantasmagoría, o en términos de Susan Buck-Morss, no para duplicar la ilusión como real, sino para interpretar la realidad como una ilusión en sí misma. Es con tal intención que Benjamin se empeña en escribir en fragmentos, y son los mismos rasgos fundamentales que encuentran el potencial revolucionario del cine visto en Chaplin. El montaje se vuelve operativo como desarticulador. Lo crucial de la técnica del extrañamiento en Brecht es que se presenta un juego dialéctico entre el binomio ser-aparecer, o dicho de otras maneras, encantamiento-desencantamiento, obra-desobra, ilusión-desilusión. Benjamin describe esta técnica como sigue, esta cita del autor como producto. Brecht rescató los elementos más primitivos del teatro. Logró transformar la conexión funcional entre el escenario y público, texto y representación, director y actor. El teatro épico, según dice Brecht, más que desarrollar temas, debe mostrar situaciones. Como veremos, lograr mostrar situaciones interrumpiendo las acciones de la mostrar situaciones interrumpiendo las acciones de la trama. Con la interrupción elevada a principio, el teatro épico adopta un procedimiento al que en los últimos años nos han acostumbrado el cine y la radio, la prensa y la fotografía. Me refiero al procedimiento del montaje. El elemento montado interrumpe el contexto en el que se inserta. En efecto, la interrupción de la acción, rasgo por la cual Brecht calificó como épico su teatro, pretende en todo momento evitar que se genere una ilusión en el público, una ilusión ajena a un teatro que se propone tratar los elementos de lo real para someterlos a experimentaciones. Las situaciones son el resultado, no la premisa, de esos procesos experimentales, unas situaciones a las que se accede a través de los distintos personajes, pero no desde la búsqueda de cercanía con el espectador o del estupor, sino al contrario desde la distancia crítica. En este sentido, el teatro crítico no muestra situaciones, sino que invita a descubrirlas. Y este descubrimiento se logra gracias a las interrupciones de las tramas. En el bien entendido de que las interrupciones no tienen aquí un efecto excitante, sino una función organizadora. Al detener la trama, obligan al espectador a tomar partido ante lo que sucede y al actor respecto de su papel. De este modo, el aspecto fundamental de la técnica mencionada es que produce una desestructuración de la continuidad de la narración y su sentido. El efecto de extrañamiento o asombro que provoca la interrupción, basada en el montaje como principio estructurante, lleva al espectador a entrar a un distanciamiento reflexivo. Lo obliga a tomar parte, lo que puede interpretarse como una forma creativa de una disposición estética, la alienación estética en su sentido positivo. En otras palabras, la técnica utilizada pone al espectador en la disposición espiritual, la kantiana o schilleriana, que da libre juego a la imaginación. En ese sentido, el efecto de extrañamiento es una interpelación, es un involucramiento del público, es una invitación al espectador de participar de la construcción de la trama. La puesta en suspenso de la dialéctica de la trama pone a su vez en suspenso los roles esperados, las convenciones. De esa manera se releva el potencial crítico cognitivo de la obra de arte y que coincide con el potencial redentor de la historia fragmentaria por la construcción de imágenes dialécticas. Es decir, la politización del arte en cierta medida se corresponde con la politización o la muestra del carácter intrínseco de la historia en Benjamin. Cuando Benjamin habla de la dialéctica en suspenso como la quintesencia del método, se refiere a la elaboración de una dialéctica para hacerla productiva de tal modo
a través de una suspensión chocante de un acontecer vacío y homogéneo, como el de la historia del progreso y su correspondencia ideológica en su concepción historicista de la historia, que se condicionan mutuamente en la apariencia de continuidad. De esa manera, la estética de la narración histórico-crítica que se presenta en Brecht y que Benjamin hace suya, tiene el objeto de, en su fragmentación, propinarle al espectador un shock que interrumpa la apariencia de continuidad de la narración, pero también de su propio tiempo. La imagen dialéctica benjaminiana tiene su culminación en la fijación dialéctica entre la conciencia despierta con sus imágenes oníricas, de las que se derivan imágenes de una historia que aún guarda un arreglo de cuentas. Benjamin entonces no busca advertir cuál es el arreglo de cuentas que está pendiente, ni mucho menos ofrecer la alternativa correcta de cómo resolverlo. Lo que busca es dejar en evidencia el saldo pendiente, evocar la crítica que llama a la acción. No es agitación de masas, sino la estimulación de masas pensantes y proactivas. Para provocar tal posición proactiva de los espectadores, lo que hay que evitar es la ensoñación. Hay que oponerse a la fantasmagoría, la ilusión, a mostrar como real algo que no lo es. Ahora bien, se parte o se comienza del sueño, se parte de la fantasmagoría e ilusión como base de la propia realidad, y la manera en que es posible oponerse a ello técnicamente es sencilla, dejando en evidencia el artilugio, la técnica. La escena deja de ser un lugar mágico ilusorio de personajes y no actores, sino que pasa a ser un lugar de exposición, de puesta en evidencia. Esta puesta en evidencia deriva de un paseo deshipnotizante indicativo de lo que es real y lo que es ficción, es decir, exponiendo las rupturas entre el autor y la fábula, la actuación y el acontecimiento, el actor y el personaje, pero sobre todo como intervalo mayor entre el actor y el público. De allí que lo importante no esté en el contenido, no esté en articular discursivamente una verdad o anunciar la verdad que existe debajo de las apariencias ilusorias. No es la verdad de la ilusión lo que convierte el fetiche en siniestro o infamiliar, sino la apertura de una virtualidad gracias a la cual el estado de naturalidad es averiado en su potencia de embrujo. O dicho de otro modo, la técnica del teatro épico de Brecht infamiliariza al espectador con la familiaridad en que se encuentra adormecido. Lo familiariza con su familiaridad al poner esta última a distancia, mostrándola como efecto también de un montaje. Esta cuestión permite pensar a Benjamin como un pensador de una estética antipopulista, que por su docilidad ve a la masa pasiva como una amenaza ante el encantamiento fascista e intenta buscar formas para una masa proactiva. El análisis del escritor berlinés ocurre en un tiempo y un espacio históricamente determinado. Por ello, es intuitivo catalogar a la estética benjaminiana como explícitamente antifascista. Análogamente es que se la propone como antipopulista. En términos amplios y pensando con Benjamin, por populista se entiende a una estética que haga retornar el culto en base a la empatía, la identificación del espectador con un líder, causa, personaje, discurso, etc., adiestrando masas dóciles, mientras Benjamin anhela lo opuesto. Es decir, se presenta en el populismo un esquema estético fundamentalmente similar al del fascismo, en el que el arte o la estética se vuelve instrumental a sus fines. Ahora bien, el advenimiento del fascismo, a la manera del siglo XX, no parece ser una amenaza actual. No ese es el caso del populismo, que ha asediado fuertemente el escenario político de las últimas décadas y enciende nuestras alarmas de incendio con el reciente resurgimiento del nacionalismo de extrema derecha en Latinoamérica y el mundo. En la tesis 12 de la segunda versión del ensayo de la obra de arte, se presenta una nota clave para nuestra interpretación, pues permite hacer el vínculo entre el culto de masas y del líder con las limitaciones democráticas que se presentan en el populismo. Benjamin menciona que el culto a las estrellas que promueve el capital cinematográfico conserva no solo la magia, la ilusión del culto a la personalidad, sino que también aquella del culto al público, que al mismo tiempo promueve la condición corrupta de la masa que el fascismo intenta instalar en lugar de su conciencia de clase, utilizando la cámara para llevar ante la masa el espejo del actor profesional o del político. Benjamin describe ese cambio de la reproductibilidad no solo como estético, sino también político. Cito una nota de la tesis 12, esto es la segunda versión del ensayo de la obra de arte. El cambio aquí constatable de la manera de exposición a través de la técnica de reproducción se hace notar también en la política.
La crisis de las democracias se puede entender como crisis de las condiciones de exposición del hombre político. Las democracias se exponen directamente al político en persona y lo hacen ante los representantes. El Parlamento es su público. Con las innovaciones de los aparatos de toma, que permiten hacer audible ilimitadamente a quien habla y poco después visible ilimitadamente durante el discurso, el puesto del hombre de la política ante esos aparatos de toma pasa a estar en primer plano. Los parlamentos se quedan vacíos al mismo tiempo que los teatros. La radio y el cine cambian no solo la función del actor profesional, sino también asimismo la función de quien, como el hombre político, se interpreta a sí mismo ante ellos. Aspira a la exposición, de ejecuciones pasibles de ser puestas a prueba, adoptables bajo determinadas condiciones históricas. Esto da como resultado una nueva selección, una selección ante el aparato de la que salen victoriosas el campeón, la estrella y el dictador. Cierre comillas. El efecto del aparato cinematográfico y la radio en la política es la eliminación o al menos disminución del encuentro político inmediato, cara a cara. El encuentro ya no es con el político, sino con su representación, con su copia reproducible. La consecuencia principal de ello es la espectacularización. El político no actúa más para su público, sino para su audiencia. Lo que es para el aparato. La política se hace ahora para las cámaras. Benjamin equipara el culto de las estrellas de Hollywood con el culto al líder fascista o dictador. Y aquí argumentamos, es extensible también al culto del líder populista e incluso al culto del mismo pueblo. En oposición con ello, en una nota próxima, el autor menciona, abre comillas, por más decisiva que sea la masa para el líder revolucionario, su mayor logro no consiste en arrastrar a la masa detrás de sí, sino en poder incluirse una y otra vez en las masas para ser una y otra vez para ella uno en 100.000. Cierre comillas. Por lo tanto, queda de manifiesto su oposición al líder personalista o al liderazgo personalista. Es curioso y clave que a pesar de que Benjamin encuentre el potencial emancipador de la alienación estética primeramente en Brecht, no haga un llamado a que más dramaturgos incurran en dichas técnicas, sino que encuentre y clama por su manifestación en el cine, que tiene al montaje y a la imagen fragmentaria como base. De esa manera, fija su atención en Chaplin y sus gestos que, como pequeñas inervaciones, lleva las técnicas de producción industrial de la cadena de montaje de las fábricas a los movimientos corporales. Es un cuerpo humano que se convierte en máquina, es decir, deja en evidencia el modo del ser industrial del ser humano en su época, es decir, su manera de existir alienado como parte mecanizada de la maquinaria de producción. Ahora bien, esta cuestión posee un potencial revolucionario por una cualidad del cine en tal momento histórico. Es un fenómeno masivo que hace asistir a la gran mayoría de personas a la sala de cine en calidad de semi-expertos que juzgan la imagen que se les presenta. De allí su potencial. El teatro, sin embargo, así como los parlamentos, han perdido su lugar masivo en la historia. No obstante, sugiero que la época del cine también parece haber pasado para nosotros. La sala de cine y la cinta fílmica no representa el fenómeno masivo actual que puede dar cuenta de un acontecer técnico revolucionario. Las películas de Chaplin están para nosotros ahora osificadas como obras de culto que perdieron su potencial revolucionario transformándose en monumentos de una revolución que no llegó. El texto aquí propuesto ha actualizado el argumento benjaminiano en un sentido, el nombramiento de la nueva amenaza, el populismo. Sin embargo, queda como tarea explorar cuáles son las técnicas que dicha amenaza utiliza en el presente para hacer aparecer la fantasmagoría, para aparatizar la realidad y establecer su dominio. ¿Cuáles son entonces los aparatos técnicos propios de nuestro tiempo? Ok. La verdad no lo escucho nada, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya, perdón. Martín, Sí, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Tengo claramente problemas técnicos acá. Valentina, bienvenida, Valentina Osorio, bienvenida nuevamente. Tu ponencia se titula, esta vez, Sonido y Expresión,
una lectura desde Hegel al poema de Bells de Edgar Allan Poe. Así que bienvenida nuevamente y vamos con tu intervención. Ya, muchas gracias. Bueno, a priori comentar que esta intervención tiene que ver con un trabajo de tesis de magíster, y al igual que Matías, voy a presentar un pequeño extracto de un tópico particular dentro de la tesis, que es un poco la justificación del por qué he decidido evaluar The Bells de Edgar Allan Poe desde la música y no la poesía, ¿ya? Particularmente nos vamos a quedar ahí situados. Entendemos que Hegel categoriza a las artes según cómo ellas se expresan o cuál es su relación de expresión con el espíritu. Ya partimos con la arquitectura y llegamos cada vez más en relación a la figura y a su materialidad hacia arriba, ¿ya? Cómo se resuelve la figura externa. La música, a diferencia de las otras artes, es expresión del alma, no es expresión del espíritu, ¿ya? Esto debido a que se limita y se desprende de cualquier tipo de materialidad, ¿ya? La poesía configuraría extremos entre las artes figurativas y la expresión del alma, en este caso con la música, ¿ya? Tendría esta positividad por sobre las otras artes, ¿ya? En una fase superior, ¿ya? Y tendría también el beneficio de que no pierde de todo la determinabilidad de la escritura y de la pintura, ¿ya? Se acerca a la expresión del alma, pero no pierde ninguna clase de determinabilidad. En este caso en particular, como decía, voy a exponer las razones por las cuales yo decido un poco artificialmente evaluar este poema desde la música y no desde la poesía derechamente en Hegel. ¿Ya? Tenemos este poema que se publicó póstumamente en el New York Daily Tribute como el último poema de Poe, y que constituiría, no sé si un cenit, pero la verdad es que muestra una máxima madurez del poeta, ¿ya? Se publicó en 1849, ¿ya? ¿Por qué este poema en particular y no otro? Gracias al particular sonido, musicalidad y sentido que este poema le entrega a la poesía. El poema destaca especialmente por su rima y ritmicidad. Los sonidos que emite quien declama The Bells lo conforman y le otorgan su esencia. Surgió el interrogante sobre en qué medida las palabras contenidas en el mismo poema, mediante el sonido que ellas emiten al ser pronunciadas, conforman la figura de este, ¿ya? También tenemos el tema de cómo el concepto de sentido en cuanto a dirección, ¿ya? Que lo vamos a relacionar con la figura, y también como significación, que lo vamos a relacionar con el contenido, ¿ya? Ese sería básicamente el hilo central de esta tesis, pero que se ve complementado por el hecho de que, insisto, lo voy a evaluar desde la música, ¿ya? Pese a que todos sabemos que es un poema. Hay un problema dentro de todo esto, que Hegel afirma que la música abandona el elemento de la figura externa y su visibilidad intuitiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué me quiero meter en este problema particularmente si ya desde a priori Hegel lo niega, ¿ya? Incluso cuando el poema goza de la interioridad de lo interno, esto es la música, sin perder de todo la determinabilidad, de las artes figurativas, este poema en particular lo tomaremos y de hecho voy a mostrar cierto extracto para que me vayan entendiendo, ¿ya? La música y la poesía en Hegel cuentan con una máxima afinidad, pues ambas cuentan con el mismo y utilizan el mismo material sensible como es el sonido, ¿ya? En cambio, el tratamiento de este sonido varía diametralmente de una arte en la otra, y eso también implica o radica en la apreciación que de Hegel tiene una sobre la otra, ¿ya? Cito: en la poesía, abre comillas, el sonido como tal no es arrancado de diversos instrumentos inventados por el arte y artísticamente configurados, sino que el sonido articulado del órgano humano del habla, perdón, pasan muchos aviones por acá,
Ya. En la poesía, perdón, repito, el sonido como tal no es arrancado de diversos instrumentos, inventados por el arte y artísticamente configurado, sino que el sonido articulado del órgano humano del habla es degradado a mero signo oral y solo conserva, por tanto, el valor de ser una designación de representaciones para sí carente de significado. ¿Ya? Esto está en la página 652 de las lecciones de estética, particularmente la traducción de Akal. ¿Ya? Aquí representaciones, el traductor hace la acepción que lo va a tomar en dos sentidos, en un sentido subjetivo y en un sentido objetivo, de hecho. ¿Ya? Aquí, particularmente esta cita refiere al sentido mental, subjetivo e interno de representación. ¿Ya? Eso es importante de darlo a aclarar. ¿Ya? Dada esta afirmación, ya se abre una ventana para la discrepancia, no con la propuesta hegeliana directamente, sino que con la insuficiencia que ésta representa, para atender lo que acontece con The Bells. ¿Ya? En la apreciación poética, Hegel relega el sonido a un estadio menor que el de las palabras, ya que lo considera como un medio signo oral de representaciones. Aquí refiero a la acepción de representaciones interna y subjetiva. ¿Ya? De esta manera, no los piensa ambos como un todo que, en su conjunto y al mismo punto, producen figuración de representaciones. Esta segunda ya es objetiva y exterior. ¿Ya? Aquella producción sería, por tanto, precisamente lo pretendido de la poesía, con que la música aparentemente no contaría. ¿Ya? La poesía, por tanto, presenta cierta indiferencia ante los sonidos que de ella pueden resultar, ya que siempre estarían por sobre ellos las palabras. La música, aun cuando cuenta con la herramienta oral, no prescinde de la preponderancia ante las palabras, sino que lo hace para sí un elemento del sonido mismo, ¿ya? En la medida en que es tratado como un fin. Es esta la manera de relacionarse con el sonido que ofrece la música la que la vuelve útil y permite una perspectiva completa a lo logrado por Poe. Ahora les voy a mostrar este pequeño extracto. Yo siempre recomiendo esta declamación en particular. What a gush of euphony voluminously swells, how it dwells on the future, how it tells of the rapture that impels to the swinging and the ringing of the bells, 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 of the bells, 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 to the rhyming and the chiming of the bells. Esto está en la segunda parte del poema, verso 11. ¿Ya? Es difícil no evidenciar la ritmicidad de este poema. Los invito y las invito a escucharlo completo. Escucharlo, sobre todo escucharlo. Y yo me pregunto cuáles son las representaciones, en este caso designadas, a las cuales a juicio de Hegel serían carentes de sentido. ¿Ya? A juicio de quien habla en este caso, la rima propuesta es la figura generada por su contenido. El producto de que aquel sonido emite no solo le otorga tono, sino que además aporta a su significación. El contenido del poema depende en gran medida del sonido emitido por quien lo recite, que sea aquello que designa swells, dwells, tells, impels y bells, o a qué quiere referirse Poe con los usos de estos términos, van en directa relación con el sonido que ellas emiten. Cito: si atendemos a la diferencia entre el uso poético y musical del sonido, la música no reduce el sonido al sonido verbal, sino que lo hace para sí su elemento de sonido mismo, de modo que este es tratado como un fin en la medida que es sonido. Esto está en la página 652. The Bells ocupa el sonido verbal como fin, en la medida en que este es sonido. La rima consonante no configura, en este caso, un elemento al azar, meramente decorativo o únicamente derivado de y secundario, sino que forma parte de lo constitutivo de este poema. El sonido no es un medio ni un efecto, es un fin. ¿Ya? Aquí vuelvo a citar a Hegel siempre. Abre comillas. La música no se queda en esta autonomía frente a la poesía y al contenido espiritual de la conciencia, sino que se hermana con un contenido ya completamente desarrollado por la poesía y claramente expresado como sucesión de sentimientos, consideraciones, acontecimientos y acciones. Cierro comillas. Una vez ya establecido esto, de aquí en adelante y por más de la reflexión
y de la discusión se asumirá que todo lo concomitante al poema de Edgar Allan Poe debe ser evaluado como si fuese una pieza musical. Las campanas suenan. El contenido aumentado para el poema es un instrumento que emite sonido funcional así. Es por esto que la rima y el ritmo que este poema tome tiene directa relación con el sentido de lo dicho en él. De alguna manera, The Bells es una onomatopeya de sí misma, ¿ya? El poema cuenta con dos partes fundamentales, si se entiende así el relato que él cuenta. El primero tiene relación placentera con el sonido de las campanas, presente en las dos primeras partes, y el segundo una relación horrorosa de estas dos, ¿ya? De la misma manera, cambia el sonido que emiten las rimas, ¿ya? Ya no es uno apacible y alegre, es chirrioso y molesto. Las campanas también cambian su materialidad. En la primera parte son de plata, livianas y preciosas. En la segunda son de oro, símbolo de buenos tiempos. En la tercera son de bronce, una aleación, un cambio y un tránsito hacia un material más robusto. Finalmente, en la cuarta parte, las campanas son de hierro, pesadas y oscuras. La música constituye, por tanto, el centro mismo de la representación objetiva externa, que considera tanto por el contenido como por la forma lo subjetivo como tal, pues en sí lleva la comunicación de lo interno, pero sin embargo permanece en ella subjetiva en subjetividad. Esto es, indica Hegel siempre, no deja que dicha exteriorización se resuelva de venganza y libre. Ante esto queda en manifiesto que hay una evidente relación de presunción de la figura en la música. Existe únicamente una materialidad que se manifiesta en las vibraciones que producen el sonido. Hegel añade que lo mismo vale para el efecto de la música, elemento importante a considerar si se ha de cotejar con el efecto que busca producir Poe en la poesía. A lo que con ella se aspira es a la última interioridad subjetiva como tal, pues ella es el arte del ánimo que, de hecho, se dirige al ánimo mismo. Eso. Ok, Valentina. Gracias nuevamente, Valentina. Y bueno, tenemos una buena cantidad de tiempo como para poder comentar, abrir el debate, conversación, preguntas, si fuese el caso. Tenemos una buena audiencia, además. Así que, no lo sé. ¿O parto yo de nuevo en esta última mesa? No sé si me escuchan más o menos bien, ¿no? Sí, se Sí, yo escucha escucho muy bien. Ya, oye, me voy a servir a propósito de lo de Valentina, me voy a servir de una figura retórica, ¿no? De la aliteración, que sin duda está presente dentro de la reflexión de la Valentina respecto a este bello poema de Edgar Allan Poe, que bueno traerlo nuevamente a la memoria, ¿no? Me da la impresión de que en el fondo las cuatro intervenciones con que finalizamos este simposio, ¿no? Ligado a problemas de la estética, nos encontramos con un problema que tensiona, ¿no? Es lo uno y lo múltiple. Lo voy a colocar así como, bueno, ya que estamos en filosofía, me van a disculpar, ¿no? Que esta cuestión es como, es filosofía. Es un problema clásico, ¿no? ¿En dónde lanzamos la unidad? La podemos lanzar la unidad a terga, como suele ser, es una suerte de origen. Si seguimos a Yuri, podría ser incluso Dios, evidentemente, ¿no? En su calidad de creador, omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, etcétera. O bien podemos lanzar la unidad como un proceso de unificación, ¿no? Ya sea en términos políticos, por ejemplo, lo que avanzaba un poco la intervención de Martín, ¿no? Un poco harto, ¿no? Lanzar la unificación en términos políticos, sobre todo viendo lo de Brecht, ¿no? Uno siempre podría recordar también ese librito de Rancière, ¿no? El espectador emancipado, cuando lo confronta con Artaud y todo eso. Pero también con el cine, ¿no? El cine tiene esa como vocación
Voy a seguir a Deleuze acá, independiente de que sea bastante deleuziano, pero voy a seguir a Deleuze en el sentido de que, claro, el cine tiene esa vocación un poco católica, ¿no? Pero no católica en el sentido doctrinal o del contenido de la doctrina, sino que más bien en el sentido de que en el fondo puede, por un nivel de extensión estética, ¿no? Alcanzar a muchos espectadores, englobarlo con mecanismos diegéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva nuevamente al asunto, ¿no? ¿Cómo nos habemos con esta tensión, ¿no? Quisiera decir que no hay contradicción, pero sí hay una especie de contravenir entre lo uno y lo múltiple, que es difícil esa relación, ¿no? Es muy difícil establecerla. Quizás el régimen de la oposición es la que más podría servir, siguiendo a Matías, ¿no? Ese recuerdo de los textos platónicos. ¿Qué pasaría si agregáramos a Aristóteles dentro de ese esquema? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ven ustedes, como que pareciera ser de que en el fondo podrían haber dos alternativas, ¿no? Dos alternativas que no necesariamente son opuestas, sino que tendría que ver con el ejercicio mismo de lo múltiple, o sea, es decir, una proliferación o bien una sustracción. Respecto a lo que podemos entender por multiplicidad o multiplicidad, mejor. No sé cómo lo ven ustedes, muy libremente, evidentemente no es una pregunta, sino que más bien es instalar, digamos, un tema que creo que toca, ¿no? A cada una de las intervenciones que ustedes han realizado, ¿no? O bien no tiene nada que ver y conversan entre ustedes, también es una alternativa, si no. Sí, pues. ¿No? Sí, yo quería Vamos, comentar algo. vamos, Martín, sí. Sí, yo creo que en el caso de Benjamin está muy presente y además se cristaliza de manera muy tensa siempre lo que uno lea de Benjamin, porque, eh, o sea, de partida su obra o su obra más importante, aunque yo creo que todas sus obras son fragmentos, es una multiplicidad disgregada, pero que llama a la unidad siempre y que en último término, y que se ve sobre el concepto de historia, busca en cierta medida la reconciliación, pero una reconciliación que no subsuma lo múltiple en una unidad que sea, eh, que deje fuera, ¿Definitiva? claro, que no sea definitiva, que no sea totalitaria. Entonces esa conciliación en Benjamin es siempre muy difícil y siempre muy difícil pensarla en el presente. Yo creo que el caso más paradigmático en Benjamin es el de la historia. Cómo pensar una historia que no sea totalitaria. Yo creo que esa es quizás la imposibilidad de la historia misma. Eh, entonces, como que es un impasse que está ahí, que está siempre en tensión. Y de hecho, el motivo benjaminiano de la interrupción como que busca señalar eso. Al menos en mi lectura, es señalar desestabilizar un poco la unidad. Eh, pero no es, yo no creo que sea desestabilizarla para generar solo multiplicidad, que siempre Benjamin está llamando a la reconciliación. Entonces es un asunto muy complicado, muy difícil de resolver. Y además que choca siempre con un límite, está siempre en esa tarea límite y en esa tarea que es infinita al final. Eh, yo creo que ese es un poco, al menos como yo leo el asunto de Benjamin, de ese problema, así de manera muy esquemática y muy poco específica. Mm. Sí, porque en el fondo, básicamente lo que hace el cine es hilar a través del montaje, con diversas estrategias de montaje, porque tampoco que tengamos hoy en día una teoría unitaria del montaje. O sea, todos los grandes directores tienen una palabra que decir, ya sea en una entrevista, ya sea en un libro, pensemos en Tarkovsky, pero también pensemos en Eisenstein, para qué decir Jean-Luc Godard, que era su bella preocupación, ¿no? La cuestión del montaje, ¿no? De cómo hilar, de cómo hilar estos fragmentos que en el fondo pueden ser citas, pueden ser reconstituciones, digamos, no de sentido y no de significado. Estoy pensando también en la Valentina, ¿no? Respecto al asunto del sonido, ¿no? Cómo conciliar el sonido con un régimen de significación.
que es súper complicado eso como tarea, ¿no? Pero también esta cosa, estaba pensando ahora, ¿no? De estos personajes que coloca, por ejemplo, Nietzsche, en un texto bien complicado, el de los hombres superiores, ¿no? Es súper complicado este estado, por decirlo así, también de desagregarse, ¿no? De la comunidad en términos afectivos, en términos melancólicos, en términos de asco, en los términos que en que el propio Nietzsche, digamos, no lo está aduciendo en su propio texto, ¿no? Dejo abierto también ese asunto, ¿no? Porque pareciera ser que podrían haber dos estrategias respecto al tratamiento de los múltiples, ¿no? Vuelvo a insistir, o bien es proliferante, o bien podría ser sustractivo, y no tengo idea si me están escuchando. La verdad es que mis problemas de internet o están muy quietos, o que no creo que sea el caso, pero ¿mm? No, no, se No escucha bien. sé, no sé, Yuri, ¿eh? Parece que Sí, quiere... no, 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 le encuentro mucho sentido a lo que ha dicho, y en particular sobre el tema del cine, refiriéndome a la ponencia de Martín, me vino en mente, por ejemplo, el cine de Guy Debord. Por ejemplo, estaba pensando a cómo es a la sociedad del espectáculo, por ejemplo, el tema del montaje allá es muy relacionado con lo que Benjamin, por ejemplo, explicaba en la reproducción de la obra de arte en la época de la revolución técnica, digamos. Y de hecho, por ejemplo, la figura artística, la figura artística sí, del Tournemont, de una reescritura creativa y de cómo desde los fragmentos pueden ser reconstruidos en una nueva óptica, por ejemplo, en su caso revolucionaria, que pero no es tan diferente, por ejemplo, de lo que se ve también en Benjamin. Y también el hecho, sobre todo en Benjamin, que se hace haciendo referencia al drama barroco alemán, que siempre nos encontramos en frente de alegorías. No son símbolos que, o sea, me refiero etimológicamente a la palabra que significa simbalein, como llevar junto dos cosas. En general, hay siempre un reenvío a algo que está afuera, algo de más, casi algo de diabólico. Eso, de hecho, me hizo pensar. Muy Pero le bien, muy encuentro bien. mucho No sentido como sé, cosa, claro. Yo estoy muy de acuerdo con la correspondencia entre Guy Debord y Benjamin. Eh, de hecho, o sea, yo veo que son dos diagnósticos que van muy en la misma línea. Yo creo que ya está la espectacularización de la vida en la estetización de la política de Benjamin. Claro. Y además se puede hacer un discurso similar, que siempre refiriéndose también a Debord, también con la ponencia de Valentina, porque por ejemplo ahí el tema de la literación a mí, por ejemplo, me hizo pensar a Isidore Isou, que era uno de los, como de los maestros de Debord cuando estaban en la Internacional Letrista. Y de hecho, sí, tiene algo que ver también con el tema de la desarticulación de la oración para llegar a la litera y al sonido que la litera tiene adentro de la composición, digamos. Que es un tema muy interesante, digamos. sí, sí, pero sin lugar a dudas. No sé si Matías o Valentina quieren también conversar un poquitito, ¿no? ¿Mm? Si están convocados. Así. Sí, a mí igual me llama, voy a quedar con la apreciación con la que tú, Miguel, partías, creo que es súper como clave, sobre todo cuando uno trabaja, digamos, con dos figuras que en realidad sirven mucho, y a veces en términos pedagógicos incluso, digamos que son estas especies de dicotomías que uno se inventa a propósito de una cierta tradición que sería más del pensamiento de la unidad versus una filosofía que más problematizaría eso, que sería algo así como no tradicional y que tendería más a lo múltiple, que insisto, son siempre figuras que uno se inventa porque esa imagen de la tradición o de lo no tradicional son siempre bien vacilantes entre sí. Entonces yo creo que esa pregunta, digamos, al menos a mí me hace mucho sentido. Y yo creo, digamos, que lo interesante de un problema como ese muchas veces
digamos, más que insistir algo así como en un polo o en el otro, más bien cómo pensar, digamos, de manera simultánea esas dos posibilidades, ¿no? Digamos, la unidad y la multiplicidad. No como polos que se aleja uno del otro de manera total. Un poco recojo también lo que estaban diciendo los colegas hace un rato, sobre todo el comentario de Martín, ¿no? Es decir, no pensar, digamos, en un 100% la unidad, en un 100% la multiplicidad, cualquiera de ellas dos depurada de la otra, sino más bien el tránsito que se da entre una cuestión y otra. Y para mí eso, digamos, lo que, digamos, me interesa el problema, porque yo creo que ese es algo así como uno de los problemas fundamentales que permiten pensar esa relación en un sentido no tajantemente dicotómico, que es la cuestión como de lo temporal, del tránsito, ¿no? Donde puede haber unidad que no necesariamente es ajena a la multiplicidad, digamos en términos taxativos, algo así como ad infinitum, ¿no? Sino que pueden, digamos, ir aconteciendo procesos metabólicos donde la unidad también tiene momentos de disgregación, y esa disgregación puede recomponerse en ciertas unidades temporales, y así, digamos, ir trabajando la cuestión. Yo creo que digamos que la dimensión temporal ahí, o de la variación y del tránsito, un poco sirve para ir trabajando de manera plástica las dos posiciones, que insisto, creo que donde es más interesante es pensarlas no algo así como antiunidad o antimultiplicidad, sino que en un trabajo un poco más contagioso entre ambos momentos. Lo digo así como se podrían... Les doy una mini nota sobre, a los nietzscheanos les cae como un poco más directamente, pero creo que también a Martín y a Valentina también, respecto a la cuestión de poema y música, ¿no? Que es una relación compleja, o sea, por ejemplo, o sea, Matías podría perfectamente preguntarle a Valentina si se ha mirado el Filebo de Platón, donde se trabaja, digamos, no una cuestión como de lo sensible o el decurso de lo sensible, y Platón vaya que, y con la música, ¿no? Y vaya que se mete en problemas Platón, po. ¿Ah? Es un tremendo diálogo ese el Fileo, hasta donde recuerdo. No, pero usted es nietzscheano, les recomiendo el mito de Alción. A ver que si recuerdan Alción, y una palabra que ocupa Nietzsche, pero no tanto, ¿ah? No tanto. También compete también a Martín, ¿no? Que tiene que ver con una forma de relación con lo múltiple, que de alguna manera no es que supere, porque eso sería demasiado hegeliano, sino que sobrepasa la diada, ¿no? O la dicotomía, que tampoco es dicotomía en rigor, ¿no? Entre la potencia apolínea y la dionisíaca, ¿no? Que ya desde el nacimiento de la tragedia, Nietzsche instala, ¿no? Alción, busquen. Independiente de que en Ecce Homo, Nietzsche trata al Zaratustra, por ejemplo, ¿no? Como un texto alciónico. Independiente. Pero no, o sea, con eso o a partir de eso se puede hacer una lectura que es bien interesante respecto de Nietzsche. No sé, Valentina, ¿quieres agregar algo más respecto a las relaciones difíciles, la difícil relación entre palabra y sonido, ¿no? Y sobre todo con la cuestión del sentido, ¿no? Porque al final, tanto la música como el poema se están jugando más allá, digamos, ¿no? De las posibles o potenciales significaciones, ¿no? Esta canción o esta tonada o esta melodía me evoca tal o cual figura o tal o cual lugar de la memoria o lo que sea, ¿no? Tal o cual significado. Ante todo el poema y la música están instaladas, digamos, ¿no? En el sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí ese asunto? Es que efectivamente hay harto tramo de la imaginación, pero también lo primero que se me viene es una imaginación conducida, ¿ya? Entre lo que mi mente me dice a través del sonido y si se condice o no con la significación propia de la palabra, ¿ya? Entonces hay una conducción cognitiva entre el sonido y la música, perdón, entre el sonido y la palabra, que podríamos preguntarnos si cuál prevalece más una sobre la otra, qué es lo que me da mayor significación, qué es lo que me otorga mayor imagen
o mayor representación la una sobre la otra. Mm. Claro, estaba pensando en el texto de Edgar Allan Poe que visita, ¿no? En Filosofía de la Composición, ¿no? En donde él realiza toda una especulación, ¿qué es especulación, ¿no? De cómo configuró el texto el cuerpo, ¿no? Sí, La elección, digamos, ¿no? de las vocales, la composición con las consonantes, todo ese tipo de cuestiones todo ese tipo de cuestiones que uno pensaría que son de suyo bastante ficcionales en términos de lo que está operando, digamos, en la construcción de un poema. No sé cómo lo veis tú también, o sea, dentro de Edgar Allan Poe. Dejemos un poquitito Hegel en suspenso, ¿no? En ese sentido. O sea, bueno, en particular con The Bells, yo creo que va mucho más allá de la onomatopeya. Yo creo que precisamente tiene que ver con la construcción de toda una experiencia sensible y cognitiva, que eso es una tónica bastante común en Poe particular, como atravesar toda la experiencia sensible posible dentro de cierta aproximación a una representación. Mm. No, sin lugar a dudas, atendiendo al hecho de que la representación siempre quiere controlar significación al final, o sea, con ese punto. Bueno, no sé, pues si quieren seguir conversando, yo lancé el tema, es un tema amplio, ¿ah? Pero me parece que la multiplicidad creo que los convoca a todos, ¿no? En uno u otro aspecto. Bueno, yo creo que por temas de tiempo, yo creo que podríamos cerrar esta sesión final. Los felicito, súper claras las exposiciones, muy bien estructuradas, y a seguir trabajando nomás. Pues, ¿qué les puedo decir? Están todos muy bien ahí. Gracias, gracias. Muchas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes en realidad. Pues. Gracias a ustedes, Siempre- súper interesante todo. Estos siempre son buenos espacios de retroalimentación. Yo creo que fundamentalmente, más allá de exponer por exponer, yo siempre lo que más rescato de estas instancias son las retroalimentaciones casi ciegas, porque es gente completamente desconocida, entonces eso es lo que yo valoro personalmente. No, y la posibilidad de conversar, o sea, si al final cada uno puede estar trabajando un tema en específico, pero cómo ese tema en específico puede alentar conexiones que en el fondo son totalmente imprevistas o imprevisibles, ¿no? Respecto a lo que uno mismo está trabajando. Así que los felicito, súper bien, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas Ujú. gracias. Chao a Y sigan todos. pasando bien, se nota que lo están pasando bien con sus temas. O sea, eso está claro. Muchas Ya gracias. está. Les Muchas dejo. Chao.